Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en el que hoy hablaremos del nuevo tetracampeón del mundo, el 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, que se coronó el pasado fin de semana en Las Vegas y que con sus 4 mundiales ya ha igualado a pilotos de la talla de Alain Prost y Sebastian Vettel, y ya solo tiene por delante con 5 títulos a Juan Manuel Fangio y con 7 a Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Sin embargo, no vamos a hablar de cómo Max Verstappen ha conseguido este cuarto campeonato de forma consecutiva con Red Bull, sino de si es más mérito suyo o más de mérito de su máximo rival este año, y único rival podríamos decir, Lando Norris. Cabe recalcar que Max Verstappen ha ganado el Mundial 2 grandes premios antes de acabar la temporada, es decir, 2 carreras normales y una carrera de sprint antes de finalizar el año. Por lo que sí, ha tenido rival Lando Norris, pero es cierto que llegó un poco tarde cuando McLaren dio un paso adelante y no ha sido un rival como tal, porque si tienes un rival serio, lo normal es que la pelea por el título llegue hasta el final del año. Pero si miramos el Mundial de Constructores, es cierto que ha tenido un rival, porque Red Bull tenía una distancia bastante grande al inicio del campeonato y ahora mismo, a falta de 2 carreras, es tercero en el Mundial por detrás de no solo McLaren, sino también de Ferrari. Aún puede luchar con ellos si acaba el año muy bien y los otros dos fallan, pero ya es prácticamente improbable. Por lo que es muy poco habitual que un piloto gane el Mundial de Pilotos y su equipo quede tercero, ni primero ni segundo, sino tercero en el campeonato de constructores. Echando la vista atrás, al inicio del Mundial, que es donde Max Verstappen consiguió la mayor parte de su ventaja que le ha permitido coronarse como tetracampeón del mundo de Fórmula 1, ganó 4 de las 5 primeras carreras del año y la única que no ganó fue la de Australia, que tuvo que abandonar por un problema mecánico, es decir, probablemente habría ganado 5 carreras de no ser por ese abandono. Pese a ello, cuando terminaron esas 5 carreras, Verstappen era líder del mundial con 110 puntos, mientras que Norris, McLaren empezó bastante mal, era quinto clasificado con 58. Es decir, Norris tenía prácticamente la mitad de puntos que Verstappen, por lo que en ese momento parecía imposible pensar que veríamos a Norris con posibilidades de ganar el campeonato este año. Pero después de esas 5 carreras todo cambió. McLaren introdujo un gran paquete de mejoras en Miami y ahí, aunque Max Verstappen consiguió la pole, Norris ya dio el primer aviso de estoy aquí y creo que puedo pelear contigo. Si bien es cierto que necesitó un poco de suerte con un coche de seguridad y demás que le ayudó, el ritmo de Norris fue muy bueno y ahí fue como un pequeño aviso para Red Bull de decir, ponerse las pilas porque estamos aquí y podemos pelear por el Mundial. Esa carrera la ganó Norris, pero 3 de las 4 siguientes carreras las volvió a ganar Verstappen. Y ahí cogió otra vez una diferencia que Norris ya se iba cayendo hacia atrás y ese pequeño aviso de Miami parecía que se había quedado solo en eso, en un aviso. Y después de 10 carreras, Verstappen llevaba 219 puntos. Norris ya había subido al segundo puesto, había escalado unas cuantas posiciones porque McLaren ya era realmente competitivo, pero tenía 150 puntos. Es decir, tenía 69 puntos menos que Verstappen, por lo que aún era una lucha, se podía entrever que Norris podía lucharle a Verstappen por el Mundial, pero era muy difícil y tenía que remontar muchos puntos. Y sabiendo cómo el Verstappen, que nunca falla, pues era improbable pensarlo. En la siguiente carrera en Austria llegó el famoso toque entre Norris y Verstappen peleando por la victoria, del que sacó provecho Verstappen, porque si no recuerdo mal sacó 12 puntos más que Norris en esa carrera y aumentó aún más la ventaja, pero es que a partir de ahí llegó el momento de McLaren real, el momento en el que McLaren empezó a decir, yo estoy aquí y puedo ganar carreras, pero ahí fue donde Norris empezó a flojear. Yo creo que ahí es donde Norris realmente perdió el Mundial, y no solo Norris, sino también el equipo, McLaren, porque en Hungría, por ejemplo, si bien es cierto que salió Norris primero, perdió la pole, que es otra cosa que le ha penalizado mucho este año, perdió la pole y Piastri se puso en cabeza. Con la estrategia, no sé cómo lo hicieron, que Norris acabó delante de Piastri y con órdenes de equipo le obligaron a devolver la posición, que es decir, a mí me parece muy bien que si no estás peleando por un mundial o que si tus dos pilotos están peleando por el mundial, priorices al que tiene posición en pista y si has hecho un cambio de estrategia que tú no querías o que no estaba planeado, lo obligues a devolver la posición. Pero si tu piloto que está luchando por el mundial está delante, no hay necesidad de cambio. Ahí perdieron puntos. McLaren no perdió puntos, pero Norris sí que perdió puntos bastante importantes en su lucha para meter presión a Verstappen. En Bélgica, de nuevo, Norris falló, porque tenía ritmo para estar delante de Verstappen y recortarle un poco más de puntos, porque si recordamos, Oscar Piastri acabó segundo en el Gran Premio de Bélgica, pero Norris fue quinto y acabó justo detrás de Verstappen, que fue cuarto. Esa carrera perdió puntos en lugar de recuperarlos, entonces yo ahí también creo que
Aunque Verstappen lo hizo muy bien, porque no tenía un coche tan competitivo, Norris volvió a fallar, porque su compañero, como ha pasado varias veces este año, demostró que el coche estaba para algo más. Otro punto de inflexión de la temporada fue el Gran Premio de Italia en Monza, porque ahí McLaren tenía un coche para ganar. Se le escapó la victoria porque ganó Leclerc, lo hizo bastante bien con una estrategia alternativa y les pilló por sorpresa a los McLaren, pero es que de nuevo era un fin de semana muy complicado para Red Bull. Yo creo que el momento más bajo de Red Bull en toda la temporada, Verstappen consiguió maximizar el resultado con un sexto puesto que no se esperaban. Incluso Horner dijo que era inmerecido porque el coche no estaba ni siquiera para ser sexto. Pero es que Norris acabó otra vez por detrás de Piastri. Piastri fue segundo en esa carrera y Norris fue cuarto. Entonces, que no, Norris fue tercero, completó el podio. Pero es que otra vez está perdiendo puntos. Está perdiendo 3 puntos respecto a tu compañero de equipo, que es lo mismo que he comentado antes. Si como equipo tienes un piloto que lucha por el mundial, da órdenes de equipo. Si las diste para que Norris le devuelva la posición a Piastri en Hungría y te diste cuenta que era un error porque estabas perdiendo puntos en tu lucha por el mundial de pilotos, en Italia deberían haber hecho eso y no lo hicieron. También Norris se lo debería haber ganado por méritos, por derecho, y no lo hizo. Entonces también es fallo suyo, es de mérito suyo. En Singapur fue una de las pocas carreras en las que Norris consiguió hacer su trabajo, que es convertir una pole en victoria. Pero tuvo la mala suerte de que Max Verstappen, pese a tener un coche que no era muy competitivo ese fin de semana, consiguió ser segundo y minimizó mucho los daños. Recortó puntos, pero tampoco fue suficiente, la brecha seguía siendo muy grande. Luego en Estados Unidos volvió a quedar por detrás de Verstappen, siendo que había hecho la pole, tenía otra vez un coche más competitivo y acabó cuarto con Verstappen tercero, otra vez que pierdes puntos. Era una carrera que podrías haber ganado, pero es que ni siquiera haces podio y terminas fuera. Otra vez pierdes puntos respecto a un Verstappen que cada vez se veía más campeón porque es que no tenía rival. En México sí que Verstappen fue sexto porque tampoco iba muy bien el coche y Norris fue segundo. Bueno, algo consigues, ahí recortas puntos, pero ya estás llegando a un tramo de la temporada en el que Verstappen te tiene atado y que estás dejando muchas oportunidades pasar. Y ya en Brasil, antes de esta carrera, llegó el golpe definitivo, porque Norris consiguió la pole y Verstappen tenía una sanción, salió 17º. Ahí todo parecía que era el momento de Norris, era el momento de sumar muchos puntos y recortar mucho la diferencia que tenía y así meter presión de cara a las últimas carreras del año. Pero es que no pasó, y pasó todo lo contrario. Bajo la lluvia, Verstappen es un mago, volvió a pilotar ese Red Bull que era, yo creo, ni siquiera segundo o tercer coche en esa carrera, lo pilotó muy bien, no cometió ningún error, adelantaba en cada vuelta a un piloto, su remontada se veía cada vez más posibilidades de llegar al podio y encima, es verdad, tuvo la suerte de una bandera roja que le benefició porque justo antes había parado Lando Norris. Lando Norris paró para montar nuevos intermedios porque estaba lloviendo más y estaban muy desgastados. Verstappen se la jugó, se quedó en pista. Bueno, el que arriesga también gana a veces y consiguió, cuando se reanudó la carrera, estaba delante de Norris. Es verdad que no estaba primero, tenía delante a Ocon, que aguantó lo que pudo, pero al final Verstappen ganó esa carrera. Verstappen saliendo 17º ganó. Se llevó todos los puntos en esa carrera. Mientras que Norris, que salía en la pole, eso hay que recordarlo, acabó sexto, porque además no solo no consiguió mantener la pole, en la primera curva de hecho ya se la quitó Russell creo que fue, otro error de primeras curvas, son muchos este año de Norris. Y luego también cometió errores. En lluvia no estuvo fino, en la reanudación se fue largo y perdió posición. McLaren ahí sí que le obligó a Piastri a devolver la posición a Norris, un séptimo por un sexto, que tampoco cambió nada. Llegan tarde también esas órdenes de equipo de McLaren. Y es otra carrera en la que Norris tiene una oportunidad de dar un mazazo. Y es decepción porque puedes recortar muchos puntos y acaba ganando Verstappen la carrera, tú acabas sexto y te acabas sacando un montón de puntos que al final le deja el mundial en bandeja en Las Vegas, le dejó el mundial en bandeja, solo tiene que acabar por delante y es lo que hizo. Verstappen acabó quinto y Norris sexto. Pero, ahora bien, yo considero que es más mérito de Norris o sea, más mérito de Verstappen o más de mérito de Norris. Si me la tuviera que jugar, yo diría que es mérito de Verstappen al 70% y de mérito de Norris al 30%, porque si comparamos Red Bull de principio de temporada y McLaren de mitad de temporada cuando tenía el mejor coche, McLaren tenía más rivalidad que Red Bull en ese inicio de temporada. Quiero decir, Ferrari, a veces Mercedes, también estaban muy fuertes y Verstappen siempre está ahí cuando McLaren estaba bien, pero cuando Red Bull estaba bien y Verstappen dominaba, nadie más estaba ahí. El ejemplo es que Verstappen cuando ganaba
las carreras sobradamente al principio de temporada, Pérez estaba en el podio prácticamente siempre. Y en las últimas carreras y mitad de temporada final, cuando McLaren ha tenido un buen coche, y también Ferrari y Mercedes han dado un paso adelante, Pérez no ha pisado un podio más. Y de hecho le ha costado incluso sumar puntos. Hay que dar méritos a que Verstappen sí que ha sabido conducir ese coche y maximizar siempre los resultados, pero Norris no ha tenido la ventaja que tuvo Verstappen al principio de temporada de correr prácticamente solo. Pero hay un dato también que me llama mucho la atención, que es muy de mérito de Norris, que son las salidas y las primeras curvas, donde ha perdido muchísimos puntos ahí. Porque Norris ha conseguido 7 poles, que comparado con Verstappen está prácticamente a la par. 8 de Verstappen, 7 de Norris hasta ahora, a falta de 2 carreras para el final del año. Pero es que Norris solo ha conseguido convertir en victoria 2 de ellas, en Holanda y en Singapur. Las otras las ha perdido, y algunas de ellas estrepitosamente por fallos propios y errores que no son de un piloto que tiene que luchar por el campeonato del mundo. Él mismo lo ha reconocido que no ha estado a la altura. Mientras que Verstappen de sus 8 poles ha conseguido 5 victorias. Es una conversión pole-victoria mucho mayor. Y de hecho de las 3 que no ha conseguido la victoria, una fue Australia, abandonó por un problema, no se le puede culpar a él. La otra es Miami, podría haber ganado de no haber sido por el coche de seguridad que beneficia a Norris de hecho y gana a Norris. Y la otra es Austria, que podría decirse que es el único error que comete en la temporada porque peleando con Norris es más agresivo de la cuenta, lo echa fuera de la pista, se acaban tocando y ambos pierden puntos en esa carrera, aunque pierde más Norris. Pero es la comparación de cuando uno tiene la oportunidad, cuando Verstappen tiene la oportunidad, sabes que la va a hacer, sabes que va a cogerla y va a cumplir los objetivos. Mientras que Norris este año ha demostrado que quizás le haya podido la presión y que no estaba preparado para tener un coche que pudiese luchar por el Mundial y menos con Verstappen, que ya es un... Con Verstappen no puedes jugar. Verstappen lleva 4 mundiales seguidos, le hizo a Hamilton la que le hizo en 2021, final polémico, lo que queramos, pero Verstappen va por todas y sabes que cuando tiene la oportunidad no la falla. Entonces yo creo que Verstappen es totalmente merecido campeón del mundo de la Fórmula 1 2024, totalmente merecido tetracampeón del mundo y creo que se merece más él los elogios que Norris las críticas. Aunque también me parece que Norris tiene mucho que aprender y si el año que viene, que todo apunta que sí, McLaren empieza con un coche competitivo con el que puede ganar carreras y luchar por el mundial y vuelve a hacer estos fallos, ahí ya habrá que empezar a dudar de Norris porque venía como muy estrella, la prensa, sobre todo británica, le tiene muy ensalzado y de momento no ha cumplido y veremos el año que viene. Decidme en los comentarios cómo lo veis vosotros y muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima.